Entonces, me interesa que si hay algo que tengan la duda, quizás irlo conversando al tiro, porque son varios temas que vamos a ir abordando, así que si me quieren interrumpir y detenerme, mucho mejor, porque igual como los dejé de ver, para tener un poco de feedback de cómo vamos, ¿ya? Entonces, muchas gracias por la presentación. Yo soy Matías Nahuelpan, soy traumatólogo subespecialista en cirugía de columna y deformidades, formado en la Universidad de la Frontera y en la Universidad de Chile, y actualmente conformo el equipo Columna Araucanía y también docente de la Universidad de la Frontera en la beca de ortopedia y traumatología. Entonces, el tema que nos convoca este día es el dolor lumbar en la consulta y cómo identificamos lo grave y también cómo manejamos lo frecuente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del dolor lumbar? La gravedad principal de esto es su alta prevalencia, su alta frecuencia. Ya tiene una incidencia aproximada del 80%. Eso quiere decir que el 80% de la población va a tener algún dolor lumbar alguna vez en su vida. Es una de las principales causas de ausentismo laboral en menores de 45 años. Constituye el segundo motivo de consulta médica luego de las patologías respiratorias, y además tiene una alta recurrencia, vale decir, si ya presentaron un dolor lumbar, es muy probable que a lo largo de la vida lo vuelvan a presentar. Ahora, ¿cuál es el spoiler de todo esto? Es que si bien es un tema que habitualmente se asigna al traumatólogo, al traumatólogo de columna, es una patología que en su gran mayoría es de manejo médico. Ya, entonces aquí trato de describir lo que es el embudo del dolor lumbar, y básicamente que de un universo de 100 pacientes que consultan por dolor lumbar, 90% va a corresponder a patología inespecífica, y solo 10% o aproximadamente 10 pacientes van a tener una patología estructural a lo cual atribuirle este dolor. ¿Ya? O sea, 10 pacientes con patología estructural, que puede ser hernia, estenosis, espondilolistesis, fracturas, tumores, pacientes con banderas rojas, ya en los cuales nosotros podemos decir que una imagen es concordante con una clínica de dolor. ¿Ya? Y de esto la gran mayoría, además, va a ir a manejo conservador, y no más de 1 a 3% se terminan operando. ¿Ya? Y esto siempre tras fracaso del manejo conservador o algunas excepciones que vamos a ir viendo, pero lo importante de todo esto es que el dolor lumbar, si bien lo asociamos mucho al traumatólogo de columna o al neurocirujano, en su gran mayoría es una patología de manejo médico. ¿Ya? Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién filtra el otro 97-99% de los pacientes? Y eso es lo que me interesaría dejarles como rol activo para ustedes, que ese es un rol del médico general. ¿Ya? La gran mayoría de las veces van a ser el primer approach al paciente, van a ser la primera cara visible, van a ser quien va a determinar todo lo que viene después. Entonces, súper importante para esto, pesquisar lo grave, ¿cierto? Y aprender a manejar lo que es más frecuente. Entonces, el modelo tradicional, que es lo que habitualmente estamos viendo, es que el paciente tiene una consulta directa con el cirujano de columna, que viene a ser el evaluador inicial, y esto va a producir varios problemas, varias consecuencias negativas. Lo primero es que gran volumen de los pacientes que estamos viendo corresponden a patología no quirúrgica, 80-90%, lo cual puede ser bueno y malo, pero principalmente nuestro rol está siendo de educador más que una conducta activa, el uso ineficiente de los recursos, por supuesto, y la derivación tardía. Ya finalmente esto es igual que un sistema de urgencia, que si lo saturamos con pacientes no urgentes, vamos a tener menos tiempo o menos herramientas para manejar a los pacientes realmente urgentes. Entonces lo que vengo a proponerles es el modelo integrado, que es algo que nosotros venimos trabajando de a poco, pero hace harto tiempo, en donde un médico general o un fisiatra o un traumatólogo general son la primera cara visible, el evaluador inicial, donde se hace un diagnóstico clínico, el manejo inicial y la rehabilitación y una derivación adecuada. Y con esto, el cirujano de columna termina siendo el decisor quirúrgico solamente, ¿ya? Y el rol clave acá va a estar en el médico general. Entonces, más que este sistema antiguo o tradicional que
toda la patología, todo el dolor de columna se deriva al traumatólogo de columna, lo que nosotros proponemos es que la gran mayoría de las patologías se pueden manejar sin una evaluación estricta del cirujano de columna. ¿Y cómo filtrar bien? Por supuesto, nuestras maniobras desesperadas número 1, la anamnesis dirigida, la maniobra desesperada número 2, el examen físico, y muy importante, las banderas rojas, ¿cierto? Las red flags. Entonces, las red flags las voy a utilizar un poquito para ir estructurando esta presentación en base a lo que conocemos de banderas rojas clásicas, que esto que es probablemente algo que todos hemos escuchado, leído o estudiado en algún momento, pero vamos a ir aprovechándonos de estas banderas rojas para ir estructurando algunos de los temas, ¿ya? Vamos a partir con las patologías que son graves, pero que afortunadamente no es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, primer grupo, tenemos un paciente con fiebre y con inmunodepresión, vamos a sospechar espondilodicitis, ¿ya? O contexto de infección. Entonces, ¿cuál es el contexto? Paciente con fiebre, antecedente de inmunosupresión, algunos usuarios de droga endovenosa, un dolor que se manifiesta más en reposo. Activamos la primera bandera roja y con eso tenemos que sospechar y tenemos que descartar infección, ¿ya? La infección en columna es la espondilodicitis. La espondilodicitis es una infección del disco intervertebral, dicitis, y de sus vértebras adyacentes, que es la espondilitis. Y esta es una patología que se puede presentar o de nuevo en pacientes que no han sido operados de la columna o de manera posoperatoria, ya sea de manera temprana o tardía, pero en pacientes en los cuales ya alteramos su barrera natural a las infecciones. La incidencia es variable, pero puede ser hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes al año. La mortalidad hasta un 20% y algo súper interesante es que al menos un tercio va a cursar con algún tipo de déficit neurológico. Su fisiopatología, la diseminación es principalmente hematógena. Ya recordar que el disco intervertebral, al igual que el cartílago hialino, es una estructura que es avascular, por tanto se va a nutrir desde las placas terminales, ya esta zona que está acá, los platillos vertebrales, las placas terminales, desde donde llega y pega, por tanto es el punto de partida de las infecciones en su gran mayoría. Ya las infecciones no parten por el disco, parten desde las placas terminales y desde ahí viene su proceso de diseminación. También puede ser por inoculación directa o propagación por contigüidad, pero lo habitual es la diseminación hematógena. La localización, lo más frecuente, afortunadamente, es lo lumbar, ya lo torácico y lo cervical es mucho menos frecuente, pero sí tiene alta tasa de compromiso neurológico cuando se presenta, ya sea en columna cervical o dorsal, porque recordemos que el cono medular va a estar a nivel L1, L2, por tanto las lesiones que son hacia cefálico de esto tienen más riesgo de lesión neurológica y las que son hacia caudal van a tener menos riesgo de lesión neurológica. Dentro de la etiología, el Staphylococcus aureus es el más frecuente, pero también hay que considerar gram negativos y por supuesto el Mycobacterium tuberculosis que puede estar presente principalmente en cualquier infección, pero sobre todo en espondilodicitis, siempre hay que estar atento a que sea una tuberculosis que estemos manifestando. La clínica, dolor lumbar, fiebre, déficit neurológico y síntomas inespecíficos. La verdad, el antecedente es lo que importa, cómo se va presentando el cuadro clínico, y si no lo sospechamos, por supuesto, no lo diagnosticamos. Dentro de las imágenes, bueno, siempre podemos iniciar con una radiografía, pero para el diagnóstico específico, la resonancia magnética es el gold estándar, va a tener una sensibilidad del 96% y una especificidad del 94%. Principalmente vamos a buscar lesiones que sean hiperintensas en T2 e hipointensas en T1. Vale decir, inflamación en la resonancia, también podemos detectar abscesos o compromisos neurológicos que se puedan estar presentando. En cuanto al manejo, el manejo que les correspondería es el manejo inicial, ¿ya? La antibioterapia, idealmente no se debe iniciar tratamiento antibiótico antes de tener aislados microorganismos. Vale decir que ante la sospecha o confirmación de una espondilodicitis,
iniciar antibiótico no es de regla, salvo si el paciente está séptico. Ya lo que corresponde es cultivar al paciente y según el resultado de los hemocultivos, iniciamos tratamiento antibiótico. ¿Ya cuándo debiésemos derivar? Bueno, principalmente para dos cosas, o para una biopsia o toma de cultivos guiada por imágenes o para un tratamiento quirúrgico. Entonces, si los hemocultivos resultaron negativos y no tenemos agente etiológico aislado, lo que corresponde es realizar una biopsia guiada por imágenes para tomar muestras del disco, para tomar muestras de la vértebra y tener el agente etiológico, o en algunos casos que estemos con inestabilidad, con un compromiso neurológico, o que aún teniendo el agente etiológico identificado, el antibiótico está fracasando, eso también tiene indicación de cirugía, ¿ya? Pero como concepto, no es de regla iniciar el antibiótico inmediatamente, salvo el paciente esté séptico, siempre aislar el agente etiológico y si los hemocultivos son negativos, corresponde derivar, ¿ya? Esto lo puede hacer un radiólogo intervencionista o un cirujano de columna en un pabellón. ¿Ya? Pero eso es la sospecha y la derivación debe ser parte del manejo inicial. Siguiendo con las banderas rojas clásicas, vamos a las pacientes que tienen historia previa de cáncer y antecedente de pérdida de peso, ¿cierto? Vamos a pensar principalmente en el contexto de un tumor. Ya son pacientes que en general van a tener dolor nocturno o en reposo y en columna la sospecha principal es la metástasis. Ya los tumores primarios de columna son súper raros, si bien se presentan, lo más frecuente va a ser la metástasis de otro cáncer, ¿ya? También sospechar las lesiones de estirpe hematopoyética, como el mieloma, pero cada vez que pensemos en un tumor, ¿cierto? El estudio prioritario que corresponda, ya sea TAC, tórax, abdomen, pelvis, y la derivación precoz, ¿ya? Entonces, ante todo paciente que ya tiene antecedentes de cáncer, que está con dolor de espalda asociado a baja de peso, dolor nocturno, sospechar el contexto tumoral siempre. Siguiente grupo de patologías, pacientes que tienen tratamientos con esteroides o antecedentes de traumatismo previo, que es el clásico cuadro del paciente con osteoporosis por el uso de corticoides, ¿ya? Entonces, puede haber un trauma significativo o no, puede haber una osteoporosis confirmada o pacientes con uso crónico de corticoides, en general en el contexto autoinmune, muy frecuente que hagan fracturas múltiples en la columna, ¿ya? Así que en este contexto de pacientes, primero prevenir las fracturas, que implica buen manejo de la osteoporosis, prevención de caídas, buena nutrición, entrenamiento físico. Y segundo, ante traumas mínimos o dolores persistentes, sospechar en que pueda ocurrir una fractura por insuficiencia. ¿Ya? Y la imagen clásica puede ser una radiografía, puede ser un escáner, puede ser una resonancia. Yo encontré esta, que es un paciente que tratamos recientemente, en donde podemos ver fractura de L5, fractura de L4, de L3, de L2, de T12, que es lo habitual que encontramos en pacientes que tienen osteoporosis por corticoides con un alto o altísimo riesgo de fracturas por insuficiencia. ¿Ya? Así que en este grupo de pacientes también siempre encender la alarma, tomar una radiografía, si no vemos nada, citamos a control al paciente o avanzamos en otros estudios diagnósticos, ya sea escáner o ya sea resonancia. Y como último grupo grave a mencionar, los síntomas o signos de déficit neurológico, ¿cierto? Que en el contexto neurológico, un déficit motor progresivo, la anestesia en silla de montar y el compromiso de esfínter, ya sea retención o incontinencia urinaria, sospechar la caudequina, que es una emergencia quirúrgica y debe ser derivada urgente. Ya vamos a hablar un poquito más de esto después. Y saliendo un poco de lo grave, mencionarle un grupo de patologías que si bien no son graves, tampoco están dentro de las patologías como de origen mecánico o de origen inespecífico, ¿ya? La bandera roja que acá representa esto es el dolor de características no mecánicas, ya que es aquel llamado lumbago inflamatorio, ¿ya? Entonces, el lumbago inflamatorio, muy importante porque es muy subdiagnosticado, por tanto, es algo que tienen que tener siempre presente en el enfoque o en la anamnesis que realizan cuando se enfrentan a un paciente con dolor lumbar.
Ya algunas de las diferencias principales es que el inicio en el lumbago inflamatorio va a ser gradual y en general en pacientes jóvenes, menores de 45 años, van a presentar rigidez matutina más de 30 minutos o más de una hora. Clave es que el dolor mejora con el ejercicio y no mejora con el reposo, que eso es algo característico del lumbago mecánico. Acá el paciente va a referir que se siente mejor cuando está en actividad, cuando está haciendo las cosas, pero al sentarse, al descansar, el dolor empeora. El dolor nocturno, que tiene que ver también con el tema del reposo, es un antecedente súper importante. Son pacientes que se despiertan en la noche, que habitualmente tienen que levantarse de la cama para manejar el dolor. Y lo otro es que tienen buena respuesta a AINES. ¿Ya? Con todos estos criterios, o con alguno de estos criterios, ustedes deben encender la alarma de que esto no es un lumbago mecánico, de que esto es un lumbago inflamatorio y tiene todo un estudio distinto. ¿Ya? En general, estas patologías se van a asociar a las conocidas espondiloartropatías seronegativas, ¿ya? Las espondiloartropatías seronegativas son un conjunto de enfermedades que comparten una patogénesis común, ya que va a estar caracterizado principalmente por alteración de la genética HLA, y las manifestaciones clínicas van a tener un cuadro clínico similar. Entonces, el tronco de este árbol serían las espondiloartropatías, y todas estas ramas son las distintas manifestaciones clínicas que pueden dar, que las podemos distinguir en los compromisos axiales, que van a estar la sacroileitis y la espondilitis, como por ejemplo la espondilitis anquilosante, y los compromisos periféricos, que van a producir artritis, uveitis, diarrea, entesitis, y nos van a dar distintos cuadros como la artritis psoriática, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, las mismas vasculitis, ¿ya? Pero principalmente lo que quiero que se queden de esta presentación es que hay un grupo de pacientes que debemos sospechar que esto no es mecánico, que esto puede ser inflamatorio. Entonces, la importancia de esto, subdiagnosticado. Ya el retraso promedio de diagnóstico es de 8 años en la mujer y de 6 años en los hombres. Y por supuesto, un diagnóstico temprano evita la progresión estructural, la discapacidad y el dolor crónico. Vamos a ver más adelante cuál es el resultado final de esto. Los exámenes que vamos a pedir una vez que sospechamos esto es una radiografía, donde podemos ver erosiones de la sacroiliaca, esclerosis de la sacroiliaca, o en etapas avanzadas ver grados de anquilosis de la columna, ya sea lumbar o cervical. Los cambios pueden tardar en aparecer hasta 10 años, por tanto tienen una sensibilidad y especificidad bastante pobre. Ya es por eso que en general, ante la sospecha de un lumbago inflamatorio o de una espondiloartropatía, lo que estamos solicitando es una resonancia magnética, ¿ya? Una resonancia magnética de columna lumbar y de sacroiliacas. Entonces, lo que buscamos con esto es detectar edema óseo antes de que se produzcan las lesiones radiológicas, o sea, buscar la inflamación o la artritis en este caso que se produce antes de que aparezca la anquilosis. Ya puede haber presencia de sacroileitis y edema en al menos 2 cortes consecutivos de la resonancia. Ya considerar, por supuesto, que hay falsos positivos. Puede haber edema óseo en pacientes corredores sanos y en mujeres postparto. Por supuesto, el contexto clínico siempre es muy importante. Exámenes de laboratorio que vamos a solicitar, parámetros inflamatorios, PCR, VHS, y uno de los marcadores autoinmunes importantes es el HLA-B27, que va a tener una especificidad del 90%, pero también considerar que hay falsos positivos de hasta un 6%. ¿Ya? Entonces, en general en estos pacientes, sospecha de lumbago inflamatorio, vamos a hacer exámenes generales, perfil bioquímico, descartar otras patologías autoinmunes, ¿cierto? Factor reumatoideo, ANA, radiografías de mano, y lo que esperamos es que todo esto sea negativo, pero en resonancia o en radiografía vamos a tener hallazgos de sacroileitis o de alguna inflamación. Ahora, más allá de la columna, van a presentarse también artritis periférica, entesitis, dactilitis, uveitis anteriores agudas, psoriasis, enfermedades inflamatorias intestinales. Todas estas cosas, en la medida que vayan apareciendo y que ustedes los vayan preguntando de manera dirigida, va a aumentar el poder diagnóstico que podamos hacer, ¿ya?
Entonces, ¿en quiénes los vamos a sospechar? Pacientes que se comienzan con dolor o debutan con dolor antes de los 45 años. Ya lo más frecuente es que estos son pacientes que ya llevan 2, 3, 4 años con dolor. Así que es ahí donde tienen que activar su sospecha. Y el dolor lumbar crónico más de 3 veces percibido como continuo. Pero como les digo, casi siempre los detectamos de manera tardía, así que son cuadros que ya llevan 1 o 2 años. ¿Y cómo hacemos el criterio diagnóstico final? No existen criterios diagnósticos universalmente aceptados. Lo que se utiliza es los patrones clínicos, ¿cierto? El perfil, el lumbago inflamatorio, que ustedes tienen que colocarlo como apellido, las pruebas del laboratorio, más las imágenes, en este caso resonancia. Ya algunos reumatólogos a veces realizan pruebas diagnóstico-terapéuticas en donde se administran tratamientos con biológicos y evaluar la respuesta al dolor. Pero entender que básicamente esta es una patología de manejo reumatológico. Ya también mencionarles que hay un programa que es un laboratorio que es Novartis, el programa Siempre Contigo, que lo que realizan es una pesquisa gratuita de las espondiloartropatías. Tienen este formulario que permite solicitar resonancias, permite solicitar radiografía, exámenes generales y también los exámenes que son previos al uso de un biológico. Y por supuesto, el objetivo de esto es pesquisar más rápido, y es algo que tienen que tener presente de repente en sus pacientes, que si quieren agilizar las cosas o si hay alguna limitación económica, estos programas son de gran utilidad. ¿Y cómo manejamos esto? Se deriva a reumatólogo, ¿cierto? Hoy en día con la ley Ricarte-Soto hay un acceso universal a los medicamentos biológicos, así que en general estos pacientes están siendo bien tratados, pero estamos fallando en el momento o en la oportunidad de diagnóstico, ¿ya? Así que cosas importantes para llevarse a caso hoy día es también sospechar esta patología que, si bien es menos frecuente, las complicaciones que pueden ocurrir son devastadoras, ya que este finalmente es el desenlace que ocurre en un paciente que no fue diagnosticado y que no fue tratado. Ya toda esta inflamación generalizada de la columna lo que hace es una anquilosis que crea una barra que une todas estas vértebras, y toda la columna se comporta como un único hueso, ¿ya? Entonces, esto es algo que va a generar mucho dolor, esto es algo que está muy expuesto a quebrarse, a tener traumas raquimedulares graves. Por tanto, este desenlace es el que debemos evitar. Y eso solamente si lo sospechamos. Y finalmente, para terminar esta presentación, que sí es frecuente y relevante, esa es nuestra hernia de núcleo pulposo, ¿ya? Es por lejos lo que más vemos, la patología degenerativa, sobre todo en el paciente joven. ¿Y qué es una hernia? Es un desplazamiento del disco intervertebral más allá de los límites de su espacio. Es consecuencia de un proceso degenerativo discal que va a ser progresivo. Ya la enfermedad degenerativa discal va a iniciar en general a los 30, 35 años, con lo que conocemos como la discopatía, que es el proceso de deshidratación discal, donde se pierde la estructura del colágeno de nuestro disco. Posteriormente viene todo un círculo vicioso en donde estas discopatías alteran la biomecánica del segmento, se va a generar el compromiso facetario posterior. Esto va a evolucionar a una hernia, a una inestabilidad, a una espondilolistesis. Es todo un proceso degenerativo que debemos diagnosticarlo pronto y debemos hacer cambios en el estilo de vida del paciente, principalmente para prevenir este círculo vicioso. Entonces, ¿todas las hernias son iguales? La verdad que no. Ahí semánticamente tenemos algunas diferencias en cuanto a hernia. A todo le llamamos hernia, pero protrusión va a ser aquella hernia que su base es más ancha que su longitud hacia el canal. ¿Ya? Esto es anterior, esto es posterior. Tenemos esto que le llamamos protrusión, porque se altera parte del anillo fibroso, pero no se daña por completo, y esto habitualmente no comprime la raíz o no genera una ciática. Es lo que típicamente se ve como esta guatita en las resonancias. La extrusión es aquella que el anillo fibroso se rompe completamente, sale gran cantidad de núcleo pulposo y su extensión hacia el canal va a ser mucho mayor que la base de esta hernia, ¿ya?
así lo veríamos en un corte sagital. Y secuestro es cuando esta hernia pierde continuidad con el disco, o sea, sale el material y pierde la continuidad y se ve literalmente como un fragmento flotando en el líquido cefalorraquídeo. También por su ubicación podemos distinguir hernias que son posterolaterales, hernias que son foraminales o hernias que son extraforaminales. Y esto tiene gran importancia porque si ustedes recuerdan que en un nivel lumbar vamos a tener dos raíces. La raíz que está saliendo por el mismo foramen y la raíz que está pasando para salir en el foramen siguiente. Por tanto, si esto fuera, por ejemplo, el nivel L4-L5, vamos a tener la raíz de L4 saliendo por este foramen, y la raíz de L5 bajando, pasando para salir en el foramen siguiente. Por tanto, si tenemos una hernia de ubicación posterolateral o central, esto va a comprimir la raíz de L5 que está pasando hacia el siguiente foramen. Si la hernia es foraminal o extraforaminal, va a alterar solamente a la raíz que está saliendo, en el ejemplo L4. Ya, por eso es súper importante también saber la ubicación de las hernias para buscar un correlato con la clínica. Entonces, una vez que ustedes se enfrentan a un paciente con hernia, lo primero que tenemos que plantear es, ¿el paciente está con dolor lumbar o está con un dolor lumbociático? Ya es la primera pregunta que nos va a facilitar todo el estudio que viene después. Entonces, las hernias sintomáticas no van a ser más del 5% de las hernias presentes en la población. Ya la gran mayoría de hernias de núcleo pulposo que vamos a encontrar son hallazgos imagenológicos y nada tienen que ver con el dolor del paciente. Por tanto, cuando nos enfrentemos a una hernia sintomática, lo habitual es que va a ser la famosa ciática, ¿cierto? Que va a llevar una irradiación dermatomérica, ya que puede ser en el dermatomo habitualmente de L3, de L4, de L5 o de S1. Vamos a tener hipo o arreflexia del nervio correspondiente. El dolor clásicamente va a pasar de la rodilla hacia abajo y eso es lo que le llamamos una ciática verdadera, aquel dolor que se irradia desde la columna, pero traspasa la rodilla hacia caudal, o su variante que es la cruralgia, que es este dolor más bien anterior y que solamente va a llegar hasta la rodilla. Puede ser un dolor de característica urente asociado o no a parestesia y por supuesto siempre evaluar la función motora. Entonces, importantísimo cuando ustedes se enfrenten a un paciente con una ciática, identificar la raíz representada por el territorio sensitivo comprometido. Vale decir, ese dolor se está presentando como una cruralgia, que principalmente va a ser L3 o L4, o como una ciática propiamente tal, que suele ser L5 o S1. Entonces son territorios que tienen que ir identificando para asignarle un dermatoma al dolor que está presentando el paciente. En cuanto a la función motora, súper importante, las principales que vamos a evaluar son L3, la extensión de la rodilla, L4, la dorsiflexión del tobillo, L5, la extensión del hallux o de los ortejos, y S1, la flexión plantar. Ya los reflejos que nos va a afectar en las patologías que involucran L4 y el reflejo isquiano en las patologías que involucran S1. Ya, todo esto son cosas que ir aprendiendo, ir priorizando, facilita la evaluación clínica y bueno, en cuanto a las pruebas relativas al examen neurológico, bueno, vamos a tener el DEP y el TEPE. Para mí, el